Hola amigos y amigas, hoy vamos a ver lo que son las integrales indefinidas y vamos a utilizar entonces el método de sustitución. Para ello entonces vamos a tomar ejercicios del cálculo, que aquí lo tengo en mis manos, sería el cálculo de Purcell en su octava edición en la página 375. Vamos a iniciar a hacer los ejercicios de este libro, ¿listo? Entonces, el primer ejercicio que nos dicen en el libro sería la integral de x menos 2. Entonces x menos 2 y esto elevado a la 5 por un dx. ¿Listo? Entonces tenemos que fijarnos que si nosotros siempre para cuando utilizamos el método de la sustitución tenemos que tomar las partes que están dentro de los paréntesis. Esa sería como la primera medida, ¿no? En este caso entonces nosotros vamos a decir que u va a ser igual a x menos 2. Luego nosotros decimos que du, o sea, al derivar, esto nos quedaría como dx. Entonces, si nosotros realizamos la sustitución en esta integral que tenemos acá, entonces nosotros vamos a reemplazar u. Sencillamente nosotros decimos que en este caso que u va a ser igual a x menos 2, en donde vamos a expresar esta integral como u elevado a la 5 por du. Como pueden observar, esta parte de acá de x es igual a du. ¿Listo? Una vez que tenemos esta integral de esta forma, es más fácil pues integrar y es directo, ¿no? Entonces esta integral nos quedaría como u elevado a la 5 más 1, todo esto sobre 5 más 1 más una constante de integración. De esta manera, entonces nosotros decimos que esta integral es igual a u a la 6. Entonces espera aquí u elevado a la 6 sobre 6 más una constante de integración c. Luego nosotros sabemos que u es igual a x menos 2. Entonces vamos a copiar esta parte de acá. Por tanto, nuestra integral quedaría como x menos 2 elevado a la 6 sobre 6 más una constante de integración. Y esta entonces sería la respuesta de nuestra integral en el cual hemos empleado el método de la sustitución. ¿Listo? Vamos entonces a ver otra integral, que sería la segunda integral que nos propone el libro, el cual nos dice que em, nos dice la raíz, vamos a quitar esto de acá, la raíz de 3x por un dx. Esa sería la integral que nos piden. En este caso, pues nosotros podemos hacerlo de manera directa, pero también podemos usar el método de sustitución para que esto resulte más fácil. Entonces vamos a hacer lo que está por dentro de la raíz, lo vamos a hacer como u. ¿Listo? Por tanto, esto nos quedaría u es igual a 3x, ¿sí? Luego du va a ser igual a 3 dx. Como pueden observar, esta dx no puede quedar acompañado del 3, ya que en nuestra integral el dx está solo, ¿no? Entonces tenemos que volver a despejar que solo nos quede la parte esta del dx solo. Entonces esto nos quedaría como du sobre 3 y esto es igual a dx. ¿Listo? Entonces vamos a copiar acá la integral para realizar la respectiva sustitución. Nosotros decimos que u va a ser igual a 3x, por tanto lo que está por dentro de la raíz es u. Y de x es igual a du tercios. Entonces acá simplemente nosotros colocamos du tercios. Perfecto. Esto entonces lo tenemos que expresar de otra forma más sencilla. Para poderlo integrar, nosotros podemos decir que la raíz de u va a ser igual a u elevado
a la 1 medio por un du. Ya que este 3 va a pasar en la parte anterior de la integral, va a pasar como un tercio. Él pasa como un tercio porque en realidad pues lo que hacemos es sacar este número acá del denominador. ¿Listo? Ahora bien, sencillamente nosotros lo que decimos, ya pues, seguiríamos a integrar, entonces nos quedaría u elevado a la 1 medio más 1 y todo esto sobre 1 medio más 1 más una constante de integración. Resolviendo estas operaciones, tenemos que esto nos quedaría como u elevado a la 3 medios y todo esto sobre 3 medios más una constante de integración. Nuevamente, acá aplicamos producto de medios y extremos, en donde acá hay un imaginario, nos quedaría 3 por 1, 3 y 2 por u elevado a la 3 medios. Entonces, aquí nos queda 2 que multiplica a u a la 3 medios sobre 3 más una constante de integración c. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que u a que es igual, u es igual a 3x. Entonces vamos a reemplazar ese valor de u entre paréntesis, colocamos, ¿no? Entre paréntesis para que tome la raíz de 3 medios a 3x. No tenemos que tomar, no tiene que tomar la raíz de 3 medios al 2, ¿sí? Y entonces esta sería la respuesta de nuestra integral. Aquí en esta parte, pues bueno, acá ya hubo una suma de fraccionarios, ya asumo que ustedes saben sumar fraccionarios. Y un fraccionario con un número entero, ya que el producto de medios y extremos es importante pues manejar esos conceptos básicos de la integral. ¿Listo? Entonces con esto terminamos este tutorial. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden darle like al video si les gustó y seguirnos en las diferentes redes sociales y en YouTube. Hasta la próxima.